¿Cuáles son tus dones? Me gusta definir la palabra siempre para que todos podamos entender. No voy a ser muy extendido en mis palabras, porque es un culto de más o menos 1 hora y 45 minutos. Don, que es los dones. Dádiva. El don es una dádiva, un regalo o presente. Cuando usted le dan un regalo, material o inmaterial, en especial el que un ser superior hace a alguien. ¿Quién le da ese don? Un ser superior le está dando un don. Podemos definir un carisma cuando dice, bueno, esa muchacha tiene un carisma para cantar. Que usted le nota ese carisma para expresarse. Muchos lo tienen para discursar, para lanzar un discurso, para modelar, para coser, para cocinar. Hay mucha gente que tiene un don tremendo para sazonar una carne. ¿A cuánto le gusta la carne? Cualidad o habilidad que alguien posee. Cuando usted ve que alguien juega con el piano, con esas teclas, ese Víctor, el hermanito Jonathan, cuando está en lo que tiene que estar, ¿verdad? Juega con ese piano. En primer lugar, la palabra don designa una habilidad o capacidad de una persona que tiene cierta relevancia o que sirve para distinguirla del resto. Es cuando usted ve que alguien hace algo pero se destaca. Tiene un carisma, tiene un don para hacer eso. Así hay mecánicos que solamente ven el carro y ya te dicen lo que tiene. Sin dar mucha vuelta. Dice, déjame dar una vuelta. No. Se paran ahí. Joan me trajo un muchacho que la antigua Suzuki se me dañó. Y Joan me dijo, un muchacho que sabe de eso, pastor. Y lo buscó yo, ¿verdad? Nada más el muchacho hizo ver el vehículo. Me dijo, mire, dale esto y esto, fuera. Ya, más nunca el vehículo dio problema. Más nunca. Tiene un don. Amén, hermano. Uno tiene que reconocer la capacidad, el don de otro. Hay mucha gente que no quiere reconocer el don de alguien. Y como quiera te va a pasar por encima. Trata de reconocerlo. Porque nadie detiene ese don, porque tiene un don especial para hacer eso. Las personas suelen presentar dones asociados a lo físico o a lo mental. El primer versículo, Salmo 68. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos nuestro Dios. Aquí está profetizando lo que hizo el Señor. El Señor tomó la cautividad, esa esclavitud que tenía la humanidad a través del pecado, Él la tomó y fue cautivo, fue preso por nuestra cautividad, por nuestra transgresión el Señor. Pero no solamente quedó ahí, el Señor nos dio dones a todos, aún a los malos y a los buenos. ¿Y quién es el bueno? Toda aquella persona que se pone de acuerdo con Dios, que quiere agradar a Dios, pues se convierte en bueno. De Dios imitamos lo bueno del Señor Jesús. Romanos 12. ¿Cuál es tu don? Yo te puedo preguntar en esta mañana, ¿cuál tú crees que es tu don? ¿Servir a la gente? ¿Cuál es tu don? De manera teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Una gracia es algo que usted no merece que recibe. Eso es una gracia. Usted no merece nada de lo que Dios le dio, pero Dios se lo quiso dar. Yo no merezco nada, pero Dios me lo quiso dar. Gloria a Dios. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. ¿Cómo es el que reparte? Libre, sin tapujos. Ay, que eso es mucho. No, libre. El que da y da mucho. Hay que dar.
Yo le estoy suplicando al Señor, y antes orábamos los lunes por eso, para que esta sea una iglesia dadivosa, bendecida, porque cuando usted da, Dios le da más. Cuando usted da, ¿cómo es cuando usted da? Dios le da más. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Efesios 4, del 8 al 11. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Lo que dicen los salmos. El apóstol Pablo lo refleja aquí en Efesios. Y dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El Señor bajó hacia los infiernos. Cuando el Señor muere en la cruz, que todavía hay mucha gente repitiendo por ahí que el Señor no murió, sino que fingió su muerte, y después lo fueron a rescatar sus discípulos al cementerio, o donde lo acostaron. Pero el Señor se levantó de entre los muertos y se apareció allá en los infiernos y le arrebató la llave de la muerte al Hades. El Señor descendió a las partes más bajas de la tierra en su muerte, pero ascendió hacia lo más alto también. El próximo versículo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En él se completa todo. Dice la Biblia que él es el varón perfecto. Dice ahí mismo, en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos son las 5 categorías de los ministros de Dios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Hay muchos hermanos que van escalando con los dones del Espíritu Santo en estos ministerios. Hay muchos que se toman los títulos personales, pero hay muchos que de verdad el Espíritu Santo lo embiste con esta capacidad y este don de ser apóstol, de ser pastor. Mucha gente a veces critica a los pastores porque damos chance a las personas cuando no se están comportando como es debido. El que es pastor su vida da por las ovejas. Es diferente. Yo no entendía eso. Tampoco entendía que un pastor sufre lo que su oveja sufre. Cuando su oveja está herida y no está bendecida, el pastor lo sufre. Yo tampoco entendía eso. Lo había escuchado de oídos, pero ahora lo he vivido. Cuando una gente se va de la iglesia, el pastor sufre. Si se va para su bienestar, el pastor se goza. Pero si se va para su ruina, el pastor sufre y hasta llora. Yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Cuando uno ve una oveja rebelde, se pone triste. Ahora entiendo por qué dice la Biblia que cuando pecamos, Cristo llora. Yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Y esos son los ministerios que el Espíritu Santo embiste a las personas, esos dones que da. Y cada uno tiene su definición. Pero yo me voy a detener en 1 Corintios 12. Donde dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos
como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, haga saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Yo quise definir cada uno de estos últimos dones, por si acaso hay alguien aquí que quiera descubrir cuál es su don, o lo sabe y quiere desarrollarlo aún más con la presencia del Espíritu Santo. Hay 9 dones registrados en el versículo anterior. Palabra de sabiduría, una revelación de sabiduría que va más allá de la sabiduría natural humana y que le permite a la persona saber qué hacer o decir. A veces vemos personas sabias que tú le haces una pregunta y sabe lo que hay que hacer, que uno los consulta, no sé qué hacer con esta situación, y esa persona te orienta. ¿Por qué? Porque él tiene el don de la sabiduría dada de Dios. O qué decir, qué puedo decir en el trabajo, estoy teniendo problemas, esa persona te orienta qué debes decir. ¿Están entendiendo, hermano? Y son personas que uno lo tiene para consultarle. Palabra de conocimiento, una revelación de información para una persona, grupo o situación que no puede conocerse por ningún medio natural. Recuerdo una vez que yo estaba orando por una persona y Dios me dio una palabra de conocimiento para esa muchacha. Y ahí estaban los hermanos orando y no pasaba nada. Y yo llegué con una palabra de conocimiento, me senté, hablé con el Espíritu Santo y Dios me dijo qué hacer. Y yo de una vez solté la palabra de conocimiento que Dios me había dado. Y la muchacha sentada cayó al piso y fue liberada. Me dijo, cuando usted dijo esa palabra, yo tenía un nudo en mi garganta y ese nudo se fue y me quedé sin sentido y caí al piso y fue liberada. La tercera palabra, fe, el tipo de fe en acción que mueve montañas y espera confiadamente en los resultados. Hay gente que ya le dice a la gente, no espere más eso, no moleste más al Señor con eso, pero tú estás seguro, tú estás segura que Dios lo va a hacer. Amén. Tú estás seguro que viene eso que tú pediste, Dios lo va a hacer. Entonces tú tienes un don de fe. La cuarta, dones de sanidad. Las muchas maneras y la variedad de grados en los cuales Dios manifiesta la sanidad. ¿Cuántas veces he orado yo por sanidad y Dios lo ha hecho? ¿Cuántas veces he orado y Dios no lo ha hecho? Y sigo creyendo y sigo orando. Amén. Y puedo contarte innumerables casos de cuando he visto a Dios manifestar su poder y Dios sanar. Así hay personas que tienen el don para orar por sanidad, saben gemir, ponen su pasión y su amor para pedir por otros y Dios les responde y Dios lo hace. La quinta,
hacer milagros, la demostración del poder de Dios en acción que va más allá de las leyes naturales. El sexto, profecía, una proclamación ungida de Dios a través de un individuo para animar, exhortar y confrontar. ¿Cuántas veces le he dado yo palabra a personas sin conocerle? Y Dios se ha manifestado. Recuerdo una vez que Polonia y yo fuimos a Italia. Y yo llegué con una palabra una palabra de poder. Y cuando puse esa palabra de poder, lo supe años después. Una persona, yo dije que había un espíritu de liberación contra lujuria y lascivia en aquel lugar, en Italia. Y una persona, una señora, no tan vieja, pero tenía hijos, se arrastró como un cangrejo hacia adelante tirando alaridos. Todo el pueblo estaba atónito porque nunca había visto la manifestación del poder de Dios ahí en esa iglesia en Italia. Años después, unos misioneros, amigos nuestros, lo llevamos a comer porque eran siervos de Dios, predicaban la palabra en Guinea Ecuatorial, en el África. Yo quise distinguirle y llevarlo a comer con mi esposa. Y ellos me dijeron: Carlos, queremos contarte algo. ¿Fuiste a Italia una vez? Digo, sí, recuerdo. Aquella persona que vino tirando alaridos hacia adelante era jefa de prostituta en su juventud. Y ese día tú diste una palabra y ella fue liberada. Denle un aplauso al Señor. Fue Carlos Cruz que dijo la palabra. El Espíritu Santo, que conoce la vida de la gente. Y así te puedo contar innumerables veces cómo Dios me ha usado para dar palabras a personas que Dios me revela sus vidas. En otras ya la mayoría, como soy pastor, ya la mayoría de veces lo que hago es orar. Porque no puedo estar aquí como pastor todo el día dando palabras. Porque mi función ahora es ser pastor, no estar dando profecías. ¿Cuánto entienden? Discernimiento de espíritu, la habilidad de una persona para percibir qué tipo de espíritu está operando en cierta situación. Hay mucha gente que tiene muchos dones, para que sepan. El 8, que es la última, diversas lenguas. Las lenguas dadas a los cristianos por el Espíritu Santo, que no son lenguas aprendidas o entendidas por los habitantes. ¿Cuál es tu don? Te pregunto yo en esta mañana. Pregúntale al Señor: Señor, ¿cuál es mi don? ¿O lo sabes? De todo eso que hemos leído, ¿cuál es tu don? Esto es solamente una charla instructiva, no una prédica, sino una charla instructiva del don que debemos tener o que Dios nos da para desarrollarlo y para usarlo en los ministerios, en la iglesia, en este mundo. Vamos a estar de pie, iglesia. Hemos sido bendecidos. Santo. Levanta tus brazos al cielo, por favor, en reverencia a nuestro Dios. Como esto se está grabando, si hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Jesús, solamente debe repetir esta oración, decir: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Gracias por tu perdón y por tu amor. Te recibo como mi Salvador y mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El que hizo esta oración solamente debe buscar una iglesia donde se diga que Cristo es el único camino para llegar a Dios. Señor, gracias. Levanta tu brazo al cielo. Gracias por esta mañana, por todo lo que has hecho hoy, por la liberación en nuestra familia, por las sanidades. Señor, porque tú te llevaste la depresión, te llevaste la ruina y nos bendijiste con toda bendición celestial. Señor, acompáñanos hacia nuestros hogares. Reprendimos todo espíritu de accidente, muerte, atraco y robo, y que tú nos guardes de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: el saludo de temporada. Dios te bendiga.